Primero, bienvenidos todos los que nos hemos reunido esta tarde a este nuevo ciclo, a este nuevo curso académico. En realidad empezamos un curso académico nuevo, afortunadamente ya con una pandemia muy suavizada y aunque todavía no nos podemos reunir físicamente, nosotros estamos encantados con esta reunión virtual que nos permite estar en contacto y saludarnos gente de distintos puntos y de distintos sitios que de otra manera no podríamos, con lo cual es verdad que veríamos a los amigos físicamente y podríamos saludarnos y todo eso, pero con los que están distantes, pues no sería posible, y de esta manera sí que lo es. O sea que por ese lado nosotros estamos encantados. Y continuaremos con la actividad, con esta actividad, yo creo, en el medio virtual hasta que podamos. Y entonces en este año académico que empezamos hoy, hemos decidido enfocarnos fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero sí de una manera muy importante, a estudiar la educación de manera amplia y hemos pensado en un ciclo sobre la educación, en establecer una serie de sesiones en las que vayamos revisando con la ayuda de nuestros ponentes y de nuestros amigos distintos puntos que nos puedan ir ilustrando sobre de qué va esta cosa de la educación, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto la educación? Y entonces, en la sesión de hoy la va a dirigir nuestra querida amiga Pilar Barrientos, que es psicopedagoga, que ya es conocida de, si no de todos, de casi todos los que participamos en esta tarea. Y en la sesión de hoy va a ser inaugural e introductoria del ciclo, porque el ciclo será largo, tendrá sesiones a lo largo de todo el curso y iremos desarrollando los puntos que nos parezcan más interesantes de acuerdo con lo que vayamos obteniendo. Tenemos un diseño inicial, tenemos unos ponentes ya de alguna manera comprometidos con agenda y que os iremos anunciando convenientemente, pero eso no significa que no podamos introducir cambios. Es decir, que si a lo largo del ciclo vamos viendo, de acuerdo con lo que vayamos estudiando, que hay algunos puntos que no habíamos contemplado y que es interesante incorporar, pues los haremos también. De la misma manera que si consideramos que un curso académico no es suficiente y necesitamos dos, también podremos hacerlo dos. Es decir, que tenemos total flexibilidad y ahora de manera inmediata, para no consumir demasiado tiempo y que podamos disfrutar y además aprender en la sesión esta introductoria de todo lo que todos seamos capaces de aportar, pues le voy a pasar la palabra a Pilar para que nos dirija y nos ilustre esta tarde respecto a lo que tiene pensado. Cuando quieras, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues bueno, lo primero que os diré es que a los que estáis a oscuras y si estáis cocinando, pues vais a tener que compartir porque hoy quiero que sea participativo de todos, o sea que ya que lo sepáis, ¿vale? Porque esta primera sesión está planteada para que entre todos montemos lo que queremos, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Entonces yo quiero empezar con una frase de Paulo Freire, ¿vale? Que dice, la educación no cambia el mundo, sino a las personas que van a cambiar el mundo. Por eso, desde la educación es de donde resulta imprescindible y también muy urgente para quienes no hayan reflexionado sobre ello, encender la mecha del cambio. Ayer, hablando con gente, con conocidos sobre educación, se me planteó la primera duda. Y es la primera duda que yo os manifiesto a todos. Y es, hice esta simple pregunta, que quiero que contestemos. Y es, ¿qué se entiende por educación? ¿Qué entendéis cada uno de vosotros por educación? Yo he buscado la definición oficial de
los organismos. Pero lo que me gustaría ahora es que, bueno, pues que por favor participéis y vayamos entre todos construyendo, pues esto como se hace con un presupuesto, un proyecto educativo, pues este ciclo, y para empezar necesitamos saber qué entendéis cada uno de vosotros por educación. Os puedo ayudar, bueno, ayudar, me refiero a dar pistas, y es que si la educación la planteáis desde el aspecto formal, desde un entorno determinado, desde, bueno, pues esto, ¿qué entendéis? Si tuvieseis que definir, esto fuese un juego de diccionario y os dijesen, define educación, ¿qué diríais? Venga, ¿quién se anima? No se anima nadie, esto es como los coles. ¿Qué tienes que decir? Yolanda, ¿estás por ahí? Espero que ya estés visible. Sí, sí, lo que pasa, ¿veis? Ah, bueno, pues mira, no me veis mal. Yo también he tenido mis problemas tecnológicos porque os veo desde el ordenador, pero vosotros me veis desde el móvil y hasta que lo coloco. Bueno, a ver, pues sí. Voy apuntando, Sí, porque así será la manera de ir creando palabras, a ver, que seguro que salen interesantes. Para mí, educar es guiar, no es otra cosa. O sea, yo lo simplifico mucho. Educar es guiar. Y otra cuestión es que, claro, cuando tú empiezas a guiar a los niños y luego van evolucionando y son mayores, pues evidentemente cambia lo que tú consideras que es prioritario a la hora de guiar. Pero podríamos decir, por otro lado, como creo en la educación para toda la vida, creo que en realidad estamos obligados, aunque los adultos, los padres, los profesores, etcétera, estemos llamados a guiar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes en la universidad, yo creo que también estamos llamados a autoformarnos y a guiarnos unos a otros, incluso en la adultez y en la vejez. Es decir, que no termina esto nunca, que siempre tenemos que estar aprendiendo y desaprendiendo, que es lo más fastidioso desde mi punto de vista. O sea, que es que a veces pues nos han educado de una manera que no es la que nosotros estamos comprendiendo que es la mejor. Y para hacer un replanteamiento de la educación, a veces tenemos que desaprender cosas que nos han educado. Entonces es muy complejo. Pero educar es eso, guiar. Y yo vería tres vertientes que ya no voy a desarrollar para que pasen los demás. Pues una es la formativa, de formar personas que se conozcan a sí mismos, que sean capaces de estar en paz consigo mismos y con los demás. Y ahí va, pues eso, la educación emocional, la educación cívica, etcétera, etcétera, que eso es muy importante porque la otra parte, que es los conocimientos, que es la informativa, por decirlo de alguna manera, pues es importantísima, pero no suficiente. Tú puedes tener estupendísimos conocimientos de muchas cosas, pero si no estás formado como persona, como ciudadano, en tu responsabilidad moral, etcétera, etcétera, pues crear un mundo caótico, por mucho que estés muy educado en algunos aspectos. Y la tercera vertiente de la educación es la de crear. Al final, educando, nos creamos unos a otros y somos capaces de crear cosas nuevas. Yo ahí dejo eso. Bueno, de hecho, mira, de casualidad, sinceramente no lo sabía, ¿sabes? La etimología de la palabra educar es guiar. O sea que justamente, o sea que la he descubierto hoy. Es probable, porque yo no he repasado mis escritos y mis cosas. Es verdad que en el libro yo le dedico una parte muy importante, en el libro de ideologías excluyentes, yo le dedico una parte muy importante a lo que es educar contra la intolerancia al otro. Y yo ya ahí hablaba de que educar es guiar. Es probable que en su momento yo lo buscara, pero que ahora mismo no me acordaba, nada más que para mí desde entonces tengo claro que educar es guiar. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre la concepción de educación? Bueno, yo esperaba que alguno de nuestros compañeros interviniera antes que yo, pero Se puede levantar bueno, la manita. rápidamente. No sé si veis una manita que hay. Se puede. Mira, vale. Sí, hay una manita aquí, Mira, pero bueno, Ricardo lo levanta así de verdad. Es que levantado estoy vía suya propia, no la del aparato. Estoy vía móvil, porque resulta que hoy me ha coincidido con una
otro encuentro en el que yo tengo la semana que viene que participar. Vale. Entonces no puedo dejar de estar un poco atento y por eso he entrado por móvil, ¿no? Entonces, vale, pues bueno, muy bien, Ricard. yo simplemente Adelante, Ricard. lo que quería decir a este respecto es que para mí la educación, en cierta forma, es saber cómo interaccionar y cómo comportarte a lo largo de la vida, matemáticas y química aparte. Por eso yo pienso que la moral, la ética, la filosofía, la educación cívica, como ha dicho Yolanda, son tan imprescindibles y tan prioritarias. Y resulta que las tenemos como bastante arrinconadas. Estoy recordando, desgraciadamente, la nueva ley educativa que cada gobierno implanta, en donde se ha suprimido la recuperación de la filosofía y de la ética y se ha cambiado por urbanidad. Entonces, está claro que vamos mal. Tenemos que aprender cosas, tenemos que aprender geografía, tenemos que aprender historia, pero el núcleo fundamental es cómo me tengo que comportar yo en la vida, en mi interacción con los demás, ¿no? De forma de ser una persona honesta, de ser una persona ética y saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso, desgraciadamente, estamos en las antípodas de este tipo de planteamiento, ¿no? Simplemente esto es lo que yo quería decir al escucharos. Seguro que hay muchas más cosas que decir, pero esta me parece, al menos me ha parecido a mí fundamental. Gracias, Ricard. Aurora, ¿quieres intervenir? Sí, solo una cosa que me parecía que no habíais incorporado y que es interesante tener en cuenta, que me ha resultado llamativo que habiendo tantos educadores entre nosotros hoy y siempre, no hayáis hecho mención al aprendizaje y a la enseñanza, que son dos componentes de lo que la gente común entiende por educación. Es decir, que la palabra educación yo creo que está incorporada al lenguaje social más recientemente y quizá antes se utilizaba más enseñanza que educación y se consideraba que la educación se refería solo a la enseñanza, a lo que era aprendizaje, en lo que era instrucción. Y mientras que luego parece ser que se amplió el concepto y entonces, ya desde hace tiempo, claro está, últimamente en educación estaríamos englobando todo, lo que es aprendizaje, lo que es enseñanza, lo que es urbanidad, como decía Ricard, es decir, comportamiento de la vida y además el aprendizaje de lo que se supone que necesitamos saber para desarrollarnos profesionalmente y no solo personalmente. Entonces, yo creo que el concepto de educación evoluciona a lo largo del tiempo y quizá hasta ahora está integrado por ciertos componentes y después estará integrado por otro, que espero que descubramos en este ciclo. O sea que solo añadir esos dos elementos que me parecía que no se habían mencionado y que estoy segura que todos vosotros contempláis. Bueno, es que creo que para que haya una educación siempre tiene que haber una enseñanza que no se sabe quién la puede dar, la puedes pillar también, y tiene que haber un aprendizaje que no siempre se produce. Yo siempre pongo el ejemplo de un profesor que tuve en la Facultad de Pedagogía que nos decía que había enseñado a hablar a su perro. Y claro, todos pensábamos que se había fumado algo, ¿no? Imaginaros en el 82 que te entre un profesor diciendo que ha enseñado a hablar a su perro. Y además trajo al perro, un Rufo, se llamaba Rufo el perro, y lo subió encima de la tarima. Era la época en que los profesores de universidad pues eran gente de reconocido prestigio en el mundo de fuera y que tenían a bien venir a las facultades a dar clase. Entonces imaginamos aquellas clases enormes que no se acababan nunca, ahí, con aquellas, vaya. Y claro, y el profesor y el Rufo ahí en la mesa y claro, le decía al Rufo, Rufo, habla. Y claro, el Rufo, como comprenderéis, ni hablaba, ni se le esperaba. Hasta que al final dijo la frase la que siempre me ha quedado marcada. Yo, pues no lo entiendo, yo le enseño.
pero es que Ujú. es el que no aprende. Claro, Ah, esa es la buena diferencia. Claro, qué bueno. Mm. claro. Entonces, claro, imaginaros, con el Rufo allí puesto, los 4 patas, pobre Rufo allí que nos miraba a todos me diciendo, ¿qué hace? Por eso, o sea, que tú puedes hacer muchísima enseñanza, pero, ¿vale? Pero eso no quiere decir que haya aprendizaje, eso para nada. Entonces, me ha dado la sensación, bueno, de momento veo que nos queda claro para casi todos que no ninguno de nosotros de los que hemos intervenido al menos estamos pensando que la educación solamente se produce en unas etapas, que es lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces te dice que es la que se produce, si se produce en etapas, está claro que entonces se produce en el colegio, con lo cual eso ya lo hemos descartado, ¿no? Es decir, podemos afirmar entre todos que la educación es algo más de lo que se produce en los entornos educativos propios y diseñados para tal fin, entre los 0 y los 16, o los másteres o los doctorados, que es como se acababa. La antigua definición de la UNESCO definía que había 8 niveles educativos, hasta 1970 y pico, no hace tanto, y que acababan en el doctorado, y se acabó. Afortunadamente, a la UNESCO, que además se supone que es el comisionado, ¿no?, la que se tiene que encargar de lo que es la ciencia y la cultura, ha cambiado, y ahora ya habla también pues, de la educación para toda la vida. Pero realmente hasta no hace mucho se ya segmentaba en los 8 niveles de educación. De la educación para toda la vida no existía. Entonces, bueno, ya tenemos claro eso, que para todos nosotros la educación es para toda la vida, que es algo más que materias, vamos a decirlo así, que materias propias de enseñanza. Creo que hasta ahí creo que podemos estar de acuerdo. Y la siguiente pregunta que me formulaba yo hoy cuando lo preparaba, y esto sí que es como una deformación muy profesional, sería si tuviésemos que escoger ahora entre todos nosotros qué educar, ¿vale? ¿Qué? Nos tendríamos que responder a unas cuantas preguntas que podrían ser ¿qué educar? ¿Cómo educar? ¿Para qué educar? ¿Con qué educar? ¿Cuándo educar? Lo digo porque ¿cómo y quién? Imaginaros lo que he dicho, ¿eh? He dicho qué, cómo, para qué, con qué, cuándo, cómo y quién. Si, como estoy convencida que la mayoría de los que estamos aquí podemos contestar estas preguntas, luego se lo pasaremos a nuestras comisiones de educación de los diferentes parlamentos que tenemos, porque seguramente igual no se lo han planteado. Que aquí creo que estaría la clave de una buena educación. Entonces, ¿qué educar? Bueno, pues ya lo habéis dicho vosotros, muy fácil, ¿no? Pues la mayoría de vosotros os habéis ido a persona, más que a conocimientos os habéis ido todos a la que es la formación de personas. ¿Cómo? Pues cómo creéis que lo tendríamos que hacer, porque las nuevas maneras de educar parece que no están convenciendo a todo el mundo. Hoy he estado leyendo esta mañana un artículo de una profesora de educación, además, la Facultad de Educación de, no sé si de Barcelona o dónde era, que decía bueno, que no estaba de acuerdo con lo que eran las inteligencias, con las habilidades emocionales y a mí me he quedado muy extrañada, la verdad, porque todo aquello que no te emociona no se aprende, por decirlo así, ¿no? Todo lo que no se filtra pasa por la emotividad. Y me he quedado y he pensado, ¿qué está pasando también entre la nueva gente ahora que están saliendo unas jornadas últimamente de personas que están escribiendo, que están en procesos educativos, y parece que están volviéndose más reactivos que otros? Y entonces, pues bueno, pues eso, me gustaría que entre todos a ver si pudiésemos hablar sobre este tema. Yo luego tengo mis propias conclusiones ya hechas, de gente bueno, que también ha discurrido un poco. Pero el qué, bueno, pues más o menos lo podemos tener claro. El cómo y el para qué quizás también, creo que entre todos ya lo hemos podido hacer, pero el cómo y con qué. Venga, Yolanda, anímate. He hecho unas cuantas, son 6 preguntas, 6 interrogantes, Si es que este móvil me hace el caso que me hace. Bueno, a ver, pero tú ahora lo que preguntas es sobre todo ¿con qué? ¿Qué? Porque, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué educar? ¿Qué educar? ¿Cómo? ¿Empezamos con el qué? Vale, ¿Cómo? Sí. todas. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo y quién? ¿Vale?
Bueno, qué pues, y cómo? Claro. claro, el qué me he anticipado un poquito antes cuando he dicho que hay Sí, tres aspectos. Uno, el de la persona, que podríamos llamar formativo, que hay que educar en responsabilidad moral, hay que tener mucha mayor educación emocional. Y siento lo que esta profesora dice y lo que otros también dicen, pero bueno, yo precisamente que vengo de dar un paseo a mi perra, pues estaba escuchando un catedrático de pedagogía de, ya no sé de cuál universidad, pero que era en los diálogos estos del BBVA, y precisamente él hablaba de que somos muy, ahora menos, muy analfabetos a nivel emocional, y que en realidad las grandes tragedias del mundo las conlleva pues la violencia, la ira, la rabia, el miedo, toda una serie de cosas que tienen que ver con las emociones. Por tanto, primer aspecto es educar a personas y, por tanto, educarlas en reconocer sus emociones, en controlarlas, en identificarlas, en generar empatía por el otro, en la no violencia, en la cuestión cívica, que ya nos podremos extender en otro momento, y evidentemente luego hay que dar conocimientos, pero la sociedad de hoy en día no es la sociedad de antes, donde había, ya sé que no hay que desestimar la memoria, pero antes era como que, y todavía sigue habiendo gente que piensa que hay que saber mucho de lo que tú sabes y ya va todo estupendo. Pues no, estamos en un mundo muy globalizado, no solo a nivel de planetario de personas con culturas y saberes diferentes, sino a nivel de interacción entre unas ciencias y otras. Y antes los de letras eran de letras, los de ciencias, y yo creo que en el plano de los conocimientos, del aprendizaje de conocimientos que se refiere Aurora, porque yo sí he hablado de desaprender y por tanto de aprender también, pues en el plano de los conocimientos sí es cierto que hay que profundizar en aquello, según vas avanzando en la vida, claro, en aquello que más te interesa con tu grado de FP, tu universidad o tus cursos de adulto, pero sí que hay que educar interaccionando todo. El ser humano no es, ahora yo soy ingeniero y no. Cuando eres ingeniero tienes emociones que te hacen tomar decisiones y que pueden hacer lo que tú has dicho, bueno, tú has dicho, sin emoción no se aprende. No solamente no se aprende, sino con ciertas emociones negativas, lo aprendido no va a ningún lado. O sea, porque no lo dejas fluir, porque tú tienes una ideología en contra o por lo que sea. Entonces, para mí, hay que educar de una manera en la que pongamos todo en relación. Todo. Y evidentemente, luego cada cual que se especialice en el campo que más quiera, pero que no haya áreas estancas. Yo creo que cada vez se va más, eso sí lo he escuchado a ciertos expertos de las universidades americanas, a una educación flexible donde se interaccionen las ciencias con las letras, con las artes. ¿Para qué? Pues fundamentalmente, de verdad que yo creo que para estar bien con uno mismo, sinceramente esto que se llama la felicidad, pero que yo no soy de la psicología esta positiva así a ultranza, y para generar un mundo más humano, fundamentalmente. Si las ciencias te tienen que ayudar a generar un mundo más humano en el que evidentemente tengan más comodidades, pero sobre todo que no haya una gran desigualdad, por ejemplo, que no te estés cargando el planeta, por ejemplo. O sea, que ¿para qué? Para ser mejores ciudadanos, mejores personas y estar más en paz con los demás y con el mundo en el que vivimos. ¿Con qué? ¿Te refieres a con qué herramientas? ¿No? Pues evidentemente las nuevas tecnologías nos ayudan mucho. Pero ojo, yo no soy partidaria, pero lo digo, también he leído, no soy solamente mi opinión, pero reconozco que yo no estoy puestísima. Yo no soy partidaria de que la educación en nuevas tecnologías sea importantísima desde la infancia y ocupe mucho lugar. Yo creo que los seres humanos tenemos que acostumbrarnos a convivir unos con otros y que eso es una de las tareas más difíciles de la existencia. Y todos tenemos, si queremos hacer un poquito de autoanálisis, lo dificultoso que es cuando te vas a convivir 6 o 7 días con personas y tal y que cual, y ahí tienes que estar solventando cosas que no van contigo y al revés. Entonces yo pienso que las nuevas tecnologías ayudan, pero que ayudan sobre todo en temas de información, por tanto, de conocimientos cognitivos, etcétera,
que también puede haber juegos o videojuegos o cosas que te ayuden a interaccionar emocionalmente, pero no. O sea, yo pienso que en el colegio, en educación infantil y en primaria, tienen que estar muy presentes los adultos y las relaciones entre los propios niños y los padres. O sea, no solo con nuevas tecnologías, sino educar con todo. Educar con el ejemplo, fundamentalmente, porque de esto no hemos hablado. Pero ¿por qué no, a veces no se aprende? Porque el profesor te está lanzando un mensaje y que es una enseñanza y con su ejemplo te está diciendo lo contrario. Si está hablando de la dignidad y los respetos de las personas y luego está tratando a los alumnos de una forma irrespetuosa, con frecuencia, porque días tenemos todos, entonces esa enseñanza no va a ningún lado. O sea, quiero decir que el ejemplo es la máxima y para eso tenemos que convivir. Luego tenías cuándo. Pues cuando ya hemos dicho, en todas las fases de la vida, en cada fase tienes que dar importancia a una cosa. Y luego quién también. Pues quién, evidentemente, yo creo que deben entrar nuevos especialistas en la escuela e interaccionar con otros especialistas, ya que no está formada la gente en educación emocional ni en toda esta serie de cosas y todavía no se les forma lo suficiente ni siquiera en los grados, perdón, en el máster para ser profesor, que cada vez se va metiendo un poquillo más, creo, pues tienes que introducir nuevos profesionales y que haya mucha interacción. O sea, no basta con que haya profesores, sino que de verdad la comunidad educativa funcione, cosa que yo tengo que reconocer que hace mucho que me fui de las aulas, pero cuesta mucho en España el compartir y el aprendizaje mutuo entre profesionales. Bueno, yo no me entiendo más. Vale, mira, en eso que tú estabas diciendo estoy totalmente de acuerdo, Yolanda, porque la diferencia creo que el hecho de que de la existencia de las escuelas, bueno, pues fue debido a que antiguamente había instructores, ¿no? La gente de bien tenía un instructor que lo pagaba y lo instruía a ese alumno, a esa familia, a esos niños de esa familia. El hecho de montar las escuelas pues tuvo una carga de socialización, era una manera de socializar. Y esto creo que es lo que no debe de perder nunca la escuela. Tú lo has dicho en infantil y primaria, yo la alargo hasta secundaria, quizás porque he visto en secundaria pues la necesidad que es también, bueno, que sé que es todo el grupo humano y que eso pues, Sí, y en entre otras secundaria cosas, sí, por supuesto, ¿eh? entre otras cosas porque hay cosas que solamente se pueden aprender en grupo. Y los compañeros que, bueno, siempre me han oído contar una anécdotas que a mí me gusta a veces porque son como muy visuales, ¿no? De una compañera mía que la llamaron al colegio de su hijo a decirle que su hijo, pues que no sabía respetar el turno de palabra. Y claro, ella se quedó así y le dijo, pues es que yo no voy a poder enseñar a respetar el turno de palabra, porque es que vivo sola con él. Y claro, como no le diga que se calle porque voy a hablar con el microondas, pues va a ser un poco difícil que le pueda enseñar esto. Entonces, claro, hay todo lo que es el respeto a la diversidad del grupo. Entonces, todo esto es que no lo podemos enseñar más que en sitios donde hay diversidad, porque es que ¿dónde lo enseñamos si no? Es que no tiene ningún sentido. Lo de las nuevas tecnologías, yo no sé si habéis visto, habéis leído estos días que ha salido que los hijos de los ejecutivos de las grandes compañías de Internet y demás, y de todos estos, están llevando a sus hijos a escuelas donde no hay ni un solo aparato tecnológico. Cosa Ya que tengo que llevan, investigar. ¿Eh? ya llevan un tiempo en eso. Ya llevan, o sea, Ya llevan tiempo en ello. increíble, ¿no? Y tengo que profundizar sobre eso porque la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención el todo. Bueno, pues esto, ¿no? Y yo creo que sí, que hace falta, bueno, y de hecho, el que estemos aquí hablando de educación es por algún motivo, el que tú abres hoy en día lo que sea, como dices tú, el BBVA, como cualquier organismo que se precie, todos están haciendo debates sobre educación, todos. Todos están diciendo que estamos en la encrucijada, en el no sé qué, todos ponen unas palabras todos muy grandes, pero en el fondo, yo la sensación que tengo es que parece ser que nos quedamos en el corralito pequeño de la clase. Nunca vamos a lo grande. Nunca.
y creo que a mí me gustaría que en este ciclo que empezamos, pues que fuésemos a lo grande. A lo grande me refiero a que realmente qué es lo que tendríamos, ahora que más o menos creo, bueno, si hay alguien más que quiera intervenir y a contestar a estas qué, cómo, que vuelvo a repetir que he visto que ha entrado ahora Antonio. Sí, mira, y Juanjo también que ha levantado la mano. Si queréis contestar, intervenir, pues mira, bueno, Ricardo, esperas, primero vas Juanjo. Juanjo, cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería comentar una cosa que ha dicho antes Yolanda que me ha parecido un poco paradójica, que me parece muy bien, pero claro, lo de educar para ser feliz digamos, me ha resultado paradoja, ¿no? Porque claro, yo creo que eso es como misión imposible, ¿no? Porque parte de ser feliz, pues es también ser infeliz. O sea, yo creo que una persona no es feliz si no ha sido infeliz. Y entonces entiendo que si hubiéramos de decir un para qué, yo quizá por encima de para ser feliz pondría una cosa que es para gestionarse y gestionar la convivencia, aceptando pues que parte de... Y eso yo creo que hay que transmitírselo a los que se educan, ¿no? Es decir, hay que transmitirles una cosa tan obvia como decir, mira, pues hay días malos, días en que todo sale mal, días en que tú actúas mal, aunque seas una buena persona, y eso luego hay que gestionarlo, ¿no? Lo digo por centrarme exclusivamente en lo que habéis comentado del para qué, ¿no? Y me ha chocado más porque es una cosa como muy aceptada, ¿no? Y que para mí es mucho contraste con las generaciones más jovencitas, que es que se han construido unos tipos de personas, y eso lo vemos mucho en nuestra sociedad, que no aceptan las contrariedades, porque se les ha repetido hasta la saciedad que tú tienes derecho a ser feliz, tú lo vales, tú. Y entonces la resultante, con muy buena intención, o sea, con la buena intención de motivar y de animar, pero la resultante yo creo que ha sido que hay un excesivo número de cretinos en el ambiente, derivado de esto, ¿eh? De que a nosotros nos educaron, yo creo que había el refrán este que nos decían nuestros padres, que lo que no mata engorda, que venía a decir, oye, si te pasa una contrariedad, pues espabilate que eso te va a enseñar. Y entonces se ha cambiado por un mensaje muy extendido que es que todo lo que te perjudica es malo, cualquier contrariedad es mala, ¿no? Y en este sentido, claro, me surge la duda de lo que ha planteado, ¿no? De educar para ser feliz, pues lamentablemente hay que decir que no. Hay que decir, mira, que te estamos educando para que gestiones situaciones y te gestiones y que el responsable de tu vida eres tú. No, la culpa no la tiene ni el maestro armero, ni la sociedad, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni la parroquia, en fin, ni siquiera Podemos. Bueno, entonces lo que quería comentar, más que nada por ti, Yolanda, porque estoy bastante de acuerdo pero me resulta paradójico. Perdón, meto una cuñita. No, Sí. no descoincidimos en nada, Juanjo. Yo he dicho que precisamente cuestiono todo esto de lo de la felicidad. Yo he hablado del bienestar y de la gestión de las emociones. En el fondo, de lo que tú estás hablando es de gestionar las emociones, Sí. aceptar la frustración, conocer cuando estás airado y tu ira perjudica al otro, la responsabilidad moral de la que he hablado desde el principio. O sea, que precisamente a lo mejor lo he explicado mal. Yo he hablado de bienestar propio y de la sociedad. Y el bienestar propio de la sociedad no quiere decir que creamos, nadie que lo cree, que es que la vida es un camino de rosas, sino de que tú tienes que tener una educación emocional de tal manera que termines gestionando tus miedos, tus iras, tus rabias,
tu frustración. O sea, yo es que tú estás comparando la felicidad, que yo he dicho como cuestión, lo que pasa que ha podido quedar mal, que a mí no me gusta esa palabra, no me gusta educar para la felicidad, no, he dicho para el bienestar personal y social. Entonces, tú además estás dando por hecho que ese bienestar, que es del que yo hablo, no de la felicidad en sí, porque la felicidad absoluta no existe, existen momentos, pero tú puedes gestionar tu vida si la vida histórica no te complica mucho, porque hay veces que naces en el sitio más terrible, con las violencias más terribles, es muy complicado. Sí. Pues cuando aprendes a gestionar tus emociones y demás. Pero lo de no contrariar, esto que tú estás diciendo, que a los niños no se los contradiga, que tal, que cual, eso no garantiza la felicidad, todo lo contrario. Garantiza el máximo cantidad de violencia, de agresividad, porque el caso es imponer lo que yo quiero, no escuchar al otro, no tener en cuenta la experiencia del otro. No tiene nada que ver con eso. O sea que en el fondo estamos coincidiendo. Sí, sí. Perdona si me he explicado mal. No, puede ser que yo lo haya entendido, digamos, he hecho un entendimiento restrictivo por mi parte. Y ahora me has aclarado y ya he ampliado el entendimiento. Vale. Sí, sí. Si es que, ¿ves que bajos? Lo que iba a decir es que es cierto, pero que es todos estos mensajes que se están produciendo ahora, sobre todo el tema de gestión, se está quedando mucho a la autogestión de las emociones. Ya nos estamos yendo a otro momento. Lo digo porque yo no sé desde qué punto, y ahora Ricard te paso la palabra porque desde tu ámbito de psicología, pues eso tú lo conoces mejor que yo. Yo lo que noto es que se está echando la responsabilidad de la felicidad en el propio individuo, en la propia persona. Y que si no eres fuerte, ¿no? O sea, pero así, tiene que ser como una cosa que te salga pues como de divina providencia, sin que nada, como una pera que madura, pues lo mismo tiene que ser. Y eso me pasa porque cada vez que yo me pongo en la parada del autobús, por ejemplo, del Hospital del Vallebrón, hay una pancarta que creo que un día de estos voy a subir y la voy a arrancar. A mí que me gusta esto de arrancar pancartas. Y es que la pancarta pone, literal, que nada, lo pone en catalán, que nada te quite la sonrisa. Claro, yo en la puerta de un hospital, una pancarta muy grande que ponga que nada te quite la sonrisa, pues yo cuando estoy allí pienso, ¿cómo que nada te quite la sonrisa? Esto no es hacer educación emocional ni educación de nada. Claro que hay cosas que te van a quitar la sonrisa. Coño, si te muere un hijo en la maternidad que está ahí al lado, pues claro que te vas a quedar la sonrisa. Entonces, al que lo ha ideado, yo le pegaría directamente. Porque no hay una educación emocional con todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo que nada te quite la sonrisa? Pues claro, sí que habrá cosas. Otra cosa es que aprendas a cómo gestionar todo esto. Pero hay cosas que te la van a quitar, por desgracia. Por desgracia. Entonces ahora, tío, Ricard, te paso la palabra y tú dime qué harías con el señor que ha hecho la campaña esta de que nada te quita la sonrisa, por favor. Cuando quieras, Ricard. Yo de entrada tengo que deciros que yo estoy en una posición muy, muy pesimista respecto a este tema, sobre todo pensando en los jóvenes, y en cualquier caso veo que hay un gran precipicio entre todos estos Rojas Marcos o Valentín Fuster o toda una serie de personas excepcionales que nos están hablando de educación y luego la realidad de la educación que te encuentras en el sistema. Y creo que aquí lo que nos falla es el sistema. Yo estoy luchando desde hace años contra ese sistema que por un lado habla de cosas como muy bonitas y cambios de leyes, pero que en el fondo te estás dando cuenta, como bien habéis dicho hace un momento, que los propios gurús, en este caso de Silicon Valley, prohíben a sus hijos el uso de teléfonos y el uso de pantallas. Y esto lo sabemos así de retruque, pero todos nosotros estamos inmersos en cantidad de pantallas al día y de redes sociales. Hay un ejemplo que hace años me llamó mucho la atención en Estados Unidos. Es una formación que se daba, evidentemente, a personas adultas desde la prisión, es decir, desde la cárcel en donde estaban ejecutivos que habían sido condenados por fraude. Ellos daban una formación
de cómo realmente no hacer lo que ellos habían hecho, ¿no? Esto me pareció realmente como muy impactante, ¿no? No estoy diciendo que haya que hacer esto, que haya que ir a las cárceles, pero sí que hay que ser rompedor, y lo que no puede ser, y ahora estoy pensando en España, es que cada gobierno que entra cambie la ley educativa para dejar su huella. En este momento tenemos un nuevo cambio de ley educativa por el ministro de Educación que está, que evidentemente quiere dejar ahí su marca, quiere dejar su huella. Y eso a mí me hace pensar que en realidad las personas que tienen poder finalmente están pensando más en sí mismas que no en las personas que les han votado o que no les han votado, ¿no? Los ciudadanos que confían en una dirección específica, ¿no? Esto es lo mismo, bueno, ya no tengo por qué decirlo porque todos lo sabéis, pero solamente ver una sesión del Parlamento o del Congreso es absolutamente penoso, porque basta que tú digas algo bueno, pero seas del partido de la oposición, para que yo te tire por el suelo absolutamente eso que estás diciendo, ¿no? Me preocupa mucho sobre todo los jóvenes que hoy día se están educando. Supongo que todos conocéis algo con lo que yo estoy luchando, que son nuevos modelos económicos que están ya funcionando y que funcionan por carreteras secundarias porque el sistema no se quiere enterar. Y nos enfrentamos con los famosos falsos autónomos, que parece ser que ahora ha habido una ley que va a tratar de acogerlos mejor, la famosa economía del bolo. Sabéis que estamos entrando en una economía del bolo. ¿Por qué? Porque la robotización y toda una serie de aspectos de esta evolución robótica que estamos viviendo hace que los puestos de trabajo tengan que modificarse, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os puedo decir es que estoy muy puesto en esos modelos económicos, que trato de explicar a las empresas cuáles son las variables que yo les propongo de esos nuevos modelos económicos que ellos podrían asumir en su empresa, y ya sé que me voy a un tipo de educación mucho más avanzada. Es decir, no estoy pensando ahora en la primaria ni siquiera en la educación de bachillerato, ¿no? Estoy pensando en la educación de los jóvenes que salen de esas 4 o 5 carreras que van haciendo sin que ninguna les funcione, ¿no? Bueno, y yo ahí por eso no me ha parecido, me costaría mucho contestar a esas preguntas de qué, cómo y por qué, porque, bueno, por todo lo que os acabo de decir, ¿no? Bueno, que sepas que eso no solamente se los vas a dar a esas empresas, sino que también nos lo vas a decir a nosotros, si tienes a bien en su momento. Si tienes a bien en su momento. En su momento. Por favor, porque estamos deseosos de todo lo que sea, pues, aportar y saber. Entonces, bueno, ahora más creo que no tenemos ninguna palabra. O sea, decirme, Antonio, ¿tú quieres? ¿Quién no tiene el micro? Lo tienes cerrado el micro, Antonio. Antonio es presidente de un sindicato de profesores, lo digo para que lo sepáis. Ahora. ¿Se oye? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, pediros disculpas porque he llegado tarde. En función de lo que he oído voy a contestaros mi opinión. Vamos a ver. Yo creo que la enseñanza en primaria, en secundaria, en universidad también, tiene una función que es preparar a los alumnos para su vida de adulto. Esta es la función de las escuelas, de los centros educativos. Preparar para la vida de adulto. Eso es lo que, si lo hacemos bien, pues podremos encontrar satisfacción profesional. Si abarcamos mucho más, si nos ponemos otros objetivos, control emocional, la vida, la felicidad en la vida, siempre vamos a fracasar, porque nosotros la enseñanza no va por ahí.
hay unas responsabilidades que son de la familia y solo las puede cubrir la familia, no la enseñanza. Nosotros a través de la enseñanza podemos educar, pero la educación básica se ha de recibir en las familias. Si las familias están desestructuradas, el centro educativo lo que ha de, creo yo, en mi opinión, lo que ha de ofrecer son unos cursos, unas charlas para los padres, para decirles más o menos lo básico en la educación de los hijos, porque es que hay aspectos que solamente lo pueden hacer los padres, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que dedicar a enseñar. Y a través de la enseñanza, pues vamos educando, pero es a través de la enseñanza. Cualquier lugar donde enseñan, ya sea una academia de idiomas, un curso de esquí, en fin, lo que queráis, ¿no? Hay una cierta exigencia y se considera que si la persona no ha aprendido, pues tiene que estar más tiempo en la primera fase, en la segunda fase, tiene que repetir hasta que está preparado para pasar a la siguiente etapa. Si una persona no sabe esquiar, aunque tenga la edad de todos sus compañeros, no se les puede decir, bueno, pues ahora ya puedes ir por las pistas negras, ¿no? Bueno, pues se va a matar. Entonces, la educación sí tiene solución. Es una educación, es aplicar la lógica que os acabo de explicar sobre las clases de esquí, ¿no? Es decir, aplicar la lógica. Ofrecer que si el alumno, pues porque está limitado, no puede continuar por aquel camino, la educación le ha de ofrecer otro camino de éxito, en el cual, con otras asignaturas, con otras exigencias, él pueda triunfar, pueda acabar sus estudios, ¿no? Lo que no se puede hacer es lo que se hace ahora, que es engañar a la gente, aprobando a todo el mundo sin ningún tipo de exigencia. Hemos tocado fondo. Con la LOMLOE hemos tocado fondo. Se ha acabado la enseñanza. Se ha acabado la enseñanza ya, este curso. ¿Por qué? Pues porque si a un alumno, a un niño, a un adolescente, le dices que haga lo que haga, pues se va a intentar que pase de curso, pues es que no puede funcionar. La enseñanza no puede funcionar. Peor ya imposible. Peor es imposible. Por lo tanto, la educación de este país es responsabilidad nuestra, como la de Francia es de los profesores, del ministro de Educación. Entonces, no podemos continuar con una educación como la que nos ofrece la ley, la LOMLOE, ¿no? Es decir, que ¿cómo se puede arreglar la educación? La nuestra, la primaria, la ESO, el bachillerato, pues poniendo unos controles externos a los centros, que no pueda engañarse a la sociedad, que los padres reciban información real de si las notas que han dado los centros es un fraude o es verdad. O sus hijos han llegado a los niveles que reflejan las notas, que dicen las notas que tienen, ¿no? Esto lo ha de hacer, no lo puede hacer nadie más, lo ha de hacer el ministerio. El ministerio ha de dar a las familias información de la situación real de su hijo y esto lo arregla muchas, no todo, pero arregla muchas cosas. En cuanto esto se hiciera, se dejarían de tonterías y se intentaría que los alumnos enseñaran, aprendieran. Y los centros que quedaran mal en esos resultados, pues se espabilarían. Se espabilarían porque si no se quedarían sin alumnos. Y entonces empezaríamos a ponernos metas de decir, vamos a dejar de hacer de una vez el ridículo en las pruebas internacionales. Por si alguno no lo sabe, os recuerdo que en las PISA 2018, en las que participaron 70 países de diferentes economías, el único país que pagando no sale en la clasificación final es España. España no sale. Miráis desde el 1 hasta el 69 y no aparece España. Resultados de España no aparecen. Abajo hay una nota en que dice que la nota final de España no se pone porque han habido unas calificaciones
tan desiguales que PISA, la OCDE, ha decidido no poner la calificación final de España. Exactamente fue en lengua. En lengua, los alumnos se comportaron como alumnos que no entienden el enunciado. No entendieron el enunciado. En realidad, no es que no lo entendieran, es que pasaron de la prueba. Porque nuestros alumnos no son más tontos que los de otros países. Nuestros alumnos pusieron que los aviones estaban hechos con perros. Y dijeron, correcta esta frase. Claro, no son tontos. Simplemente contestaron a una velocidad increíble. A una velocidad que demostró que no se estaban leyendo las preguntas. Pero es que esto es muy importante. Porque quiere decir que nuestros alumnos pasan de todo. Y pasan de todo, pues somos responsables nosotros, nuestro sistema educativo, que hace que los alumnos se tomen los exámenes, bueno, pues por un oído me entra y por el otro me sale, ¿no? Es decir, cuidado, cuidado, que ahora nos digan que tenemos que hacer una serie de cosas que no nos corresponden. Los profesores, los maestros tienen que enseñar unos contenidos y las evaluaciones han de ser de verdad, transparentes. No se puede seguir mintiendo, engañando a la sociedad y a los hijos y a los alumnos, vaya. Bueno, creo que lo he dicho casi todo. Sí, creo que sí. Creo que lo has dicho casi todo. Otra cosa es que se pueda compartir o no compartir. De decirlo ha quedado claro lo que has dicho. Entonces, bueno, yo que soy conocedora de diferentes leyes educativas y sobre todo de PISA, tengo que decir que directamente ni la LOMLOE, ni la LOMCE, ni la LOCSE, ni la LOE, ni nada, ninguna ley cambia absolutamente nada de lo que está ocurriendo en las clases. Lo que está ocurriendo dentro de los sistemas educativos es una desgracia y de las gordas. Eso sí que, en esto sí coincidimos, que es una desgracia y de las gordas. Y que realmente hay que hacerle un timón, un golpe de timón a la educación. Por eso estamos, en ese momento así estamos. Entonces, la siguiente pregunta, si dejamos ya, vamos a decir ya que más o menos qué podemos estar, qué entendemos por educación, la siguiente, que es lo que nos puede ayudar a preparar el ciclo, es que imaginaros ahora que ahora nos van a decir, oye, decirnos, tenemos la posibilidad de trasladar todas las propuestas de educación y hemos quedado antes, ya nos ha quedado que era aquello que era para toda la vida, o sea, que nos salgamos de las aulas formales. ¿Qué necesitaríamos saber ahora para poder establecer unas buenas medidas de cómo mejorar la educación? ¿Vale? Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido que para conocer, para saber, lo primero que esto sería, yo al menos, los datos reales, los datos reales de cómo está nuestro sistema educativo, pero no solamente hablando de educación, vuelvo a salir de la educación formal o de la educación obligatoria, ¿vale? Sino de todo, o sea, cuántos cursos de formación, cuántos se realizan, es decir, todas las cosas que me interesan. También saber cómo funcionan el resto de los sistemas educativos. Ya sabéis que yo tengo siempre una obsesión que me gustaría saber qué gaitas han hecho en Polonia, qué han hecho y tengo que ponerme a mirar para que cuando empezaron las primeras pruebas PISA, Polonia estaba por detrás de nosotros en las pruebas PISA y sin embargo ahora nos ha cogido una carrera que ha dado gusto. Entonces, me gustaría saber qué han hecho en Polonia. Si alguien tiene algún amigo polaco, por favor, que agradeceríamos que nos dijese qué han hecho en Polonia para mejorar estos sistemas de evaluación. En este caso estamos hablando, no se os olvide, cuando hablamos de PISA estamos hablando de unas pruebas que se pasan a todos aquellos alumnos, independientemente de dónde esté en su país, que tienen entre 15 y 16 años menos un día. Lo digo porque no en todos los países todos los alumnos en esa edad están haciendo lo mismo. Pero ¿vale? Lo digo para que se tenga en cuenta, porque hay algunos que acaban la educación obligatoria a los 14, es decir, claro, estamos hablando a nivel mundial. Pero la premisa básica es todos aquellos alumnos que tienen 15 años y un día y 16 años menos un día. Ya está. Estos son los únicos que pueden participar en las pruebas PISA.
No da lo mismo que estén en cuarto de la ESO, en un primero de bachillerato, donde estén. No, después la edad. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta cómo es la educación que nos espera en el futuro, ¿vale? Que estamos en entornos multiculturales, en entornos plurilingües, en entornos multisociales. Todos los multis, pluris, divers son los que nos campan. ¿Qué datos necesitaríamos saber para, si ahora nos metiesen a todos nosotros que estamos aquí ahora escuchando y nos llevasen a un, yo qué sé, pues imaginaros, ¿no? Y nos dicen, aquí os metemos en, no sé, en este monasterio y solamente os vamos a dar comida muy justita hasta que me salgáis con unas buenas medidas de cómo mejorar el sistema educativo en mayúscula, ¿vale? No estamos hablando de la clase, ¿eh? No. ¿Qué datos nos faltarían? ¿Qué le diríamos? Oiga, pues tráiganme esto, tráiganme lo otro para poder hacerlo. ¿Qué necesitaríamos primero saber? Porque así es la manera que podremos montar también nuestra evolución de conocimiento. ¿Quién? Ah, Yolanda tiene la mano levantada. Yolanda. Micro. Ahora. A ver, yo tenía la mano levantada para lo anterior, pero sí. Ya. Pero ya me lo sé. Pues ya, bueno. A ver, yo no termino de saber muy bien lo que tú quieres, pero yo te voy a decir lo que yo estoy pensando al respecto. Para empezar... Qué suerte, que tengo que gente que sepa lo que estoy pensando. Qué bien. Que vaya, Yolanda. No, estoy pensando yo, no lo que estoy pensando tú, no sé. Lo que yo estoy pensando es que es necesario como buenas medidas y no reiterarme en todo lo que yo ya he dicho, que ya... No, ¿qué datos, perdona, qué datos, qué necesitaríamos saber? Si ahora nos dijese, vamos, tenéis que hacer un trabajo de universidad sobre, imagínate, ¿no? Para hacer un trabajo necesitaríamos saber unos datos, ¿no? Entonces, ¿qué para irnos a ese albergue que nos vamos a ir durante una semana, que nos van a traer la comida y vamos a estar ahí divinamente, mejorando el sistema educativo, ¿qué apuntes nos tendríamos que llevar, por decirlo así? A ver, es que no termino yo... Bueno, yo voy a enfocarlo a ver lo que me dices. Sí. Porque evidentemente tú ya lo has dicho, pues nos faltan datos reales del sistema educativo, que aunque hay muchos, hay que darles una vuelta y que luego es verdad que según te los presente quien te los presente, los datos son distintos, con lo cual tampoco es fácil. Cuando has dicho de lo de saber otros sistemas educativos, bueno, yo quería comenzar con una cosa, hilando con lo anterior, cuando dice que en el PISA, Antonio, sí, es que tengo que mirar. Antonio me dice, no, es que los chicos pasan y no responden, no porque no comprendan las preguntas. Pues necesitamos datos de comprensión lectora. Yo creo que verdaderamente la comprensión lectora en España es pésima. Y no solamente es que yo he tenido esa experiencia constante y que es a lo que me tuve que dedicar gran parte de mi tiempo como profesora de diversificación, por tanto eran chicos que tenían problemas de fracaso escolar, pero que luego yo sigo muy en contacto con mucho profesorado. Entonces, verdaderamente, pasen más o pasen menos, su comprensión lectora es pésima. Y tenemos que tener más datos y, por supuesto, darle mucha más importancia en la primaria, en la secundaria, donde sea, a la comprensión lectora. Es malísima y no tenemos datos lo suficiente. PISA ya nos da. La interpretación que puede hacer, perdón, Antonio, de que es que los chicos pasan es subjetiva. Eso no se puede medir. Mi interpretación es otra. Mi interpretación, los chicos no entienden los problemas que les plantean y, por tanto, responden mal o no responden porque les supone un esfuerzo mayúsculo. Otros sistemas educativos, decías, Pilar, ¿qué hacen otros sistemas educativos? Pues, por ejemplo, hay otros sistemas educativos, quizás más los anglosajones, pero no solo, que dedican desde bien pronto a que los alumnos sean capaces de exponer y recibir información de otros y que ellos, por decirlo de alguna manera, sean capaces de debatir. Aquí en España, yo cuando hacía leer a mis alumnos de 16, 17 años, claro, que es verdad que eran de fracaso escolar, pero me daba lo mismo si iba a una clase normal. Si les hacía leer en alto ya pasaban una vergüenza terrible. O sea, aquí no educamos ni para exponer nuestras ideas, ni para saber respetar el turno de palabra y, por tanto, no gestionamos el pensamiento crítico. No gestionamos porque el aprendizaje para adultos
de la enseñanza, que todas las leyes dicen esto, y para mí el aprendizaje para adultos es algo más que el aprendizaje de materias, sino a ser ciudadano y a estar en el mundo, pues es evidente que lo tenemos que hacer vivo en las aulas. Luego tú no sabes debatir de la noche a la mañana, no sabes exponer tus ideas de la noche a la mañana. Yo en la universidad me quedaba afónica cuando quería preguntar algo, del pánico que le tenía. Claro, ha pasado mucho tiempo. Ahora podemos decir, pues ahora los chicos no tienen respeto, tal, pero no se les ha... en nuestro sistema educativo no hay tiempos suficientes para trabajar o se está haciendo de una manera que no se sabe cómo, la comprensión lectora, y por tanto se necesitan datos, y exponer tus propias ideas en alto y saber debatir y generar un pensamiento crítico. El ser capaz de llevar a clase 2 teorías de cualquier faceta y que se debata de ello. Yo sé que es muy complicado porque lo he practicado, pero lo cierto es, por poner unos apuntes, porque no, luego ya si eso digo algo más, pero para mí estos aspectos son muy importantes y en España no se practican lo suficiente. Luego cada centro es un mundo, por eso tenemos unos datos de PISA tan irregulares. Yo sé que ahora lo que voy a decir en relación a PISA, el catedrático que estaba escuchando, pero claro, no ha dado más datos, en relación a los datos de PISA, el catedrático que decía de pedagogía, que él considera que la educación emocional es fundamental, también el alumnado, para que aprenda mejor, porque es fundamental tener cierto bienestar en los centros escolares con respecto al profesorado de tus propios compañeros para tú poder aprender mejor otros contenidos. Él decía que había hecho unas pruebas, yo no lo sé, que tenía un estudio que demostraba que en PISA hubiéramos sacado un 11% más de resultados. Y eso nos hubiera llevado mucho más arriba de la lista. Esto es muy difícil, pero bueno, lo que quiero decir es que educar es muy complejo, es muy, muy amplio, y que no, como no se suscribe a los propios conocimientos, si tú no tienes comprensión lectora o la tienes mala, si no sabes defender tus ideas, si no sabes expresarte, cuando no tiras de memoria, ¿de qué tiras? Pues muy difícil se te pone la cosa. Mira, te voy a decir un dato que pude comprobar yo, y es un experimento que realicé en el instituto donde yo trabajaba durante 5 años. Lo digo, o sea, que no es una muestra de un año o 2, que puede ser fruto del azar. Durante 5 años seguidos les pasé a los alumnos las pruebas PISA, yo, por mi cuenta, ¿vale? Porque tú las puedes sacar y puedes liberar los ítems. O sea, hice como si fuese yo PISA y me los corregía yo todos. Yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y curiosamente, siempre me llamó la atención que los alumnos que obtenían mejores rendimientos en prueba en PISA no eran los alumnos de 10. Porque los alumnos de 10 son los que están acostumbrados a memorizar. Los que obtenían las mejores puntuaciones en PISA, en comprensión lectora, no de comprensión lectora, eran aquellos alumnos, los medianitos, tampoco los justitos, los de típico, un día te sacan un 7, otro día un 6, otro día, bueno, estos que van en el medio. Porque estos estaban acostumbrados a ser, por decirlo así, vamos a decir en términos así, más espabilados en ese aspecto. No lo cogían todo tan literalmente como los otros. Esto lo hice durante 5 años, tengo los estudios hechos, o sea que me llamó muchísimo la atención esto. No solamente en PISA fallamos, fallamos en PIRS, fallamos en todos aquellos estudios internacionales habidos y por haber, porque es un desastre absoluto. Ahora están con el tema de... Siempre nos faltan datos, yo soy de las que creo que nos faltan datos. Estamos diciendo que España tiene no sé cuánto % de repetidores, pero ¿por qué, por ejemplo, yo me falta un dato? ¿Por qué no me decís de esos repetidores cuántos son absentistas, por ejemplo? Claro, ¿por qué de esos repetidores? Claro, es que nos faltan un montón de datos. Estamos tratando todos igual, que no quiere decir que no, pero los queremos igualar al final. Vamos a igualarlos al principio de la carrera, no al final de la carrera. Al final, pero ¿y si probamos al principio, qué tal? Bueno, pues vamos a intentar, si no tenéis ninguna cosa así, alguna palabra pedida ni nada por el estilo, bueno, sí, ahora te paso, Antonio, el que, bueno, pues nosotros desde lo que es la Junta y el grupo pues vamos
a intentar convocar pues, especialistas que nos puedan ir pues, ayudando a despejar todos estos enigmas que tenemos, es decir, a mirar la educación a fondo. Y a fondo es la educación en mayúsculas, saliendo de la clasecita pequeña y viendo a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y no solamente hablando de España, sino intentando hablar, vamos a ver si podemos desde Europa. Y porque luego quiero acabar, bueno, ahora le paso la palabra a Antonio porque me gustaría acabar con, bueno, pues con una persona a la que admiro, idolatro y todo lo demás, y que espero que algún día podamos. Hace mucho tiempo que escribió eso y que ojalá algún día se pueda cumplir. Pero antes tienes la palabra, Antonio, antes de que cerremos esto. Pues muchas gracias. Yo que quiero decir tres cosas. Una es que aunque se dice que que estamos constantemente cambiando de leyes educativas, decir que no es cierto, porque desde el año 1990, estamos con el mismo modelo educativo, que es el de la LOCSE. Después de la LOCSE vino la LOCE, pero la LOCE, como el Partido Popular perdió las elecciones, no se llegó a aplicar, quedó paralizada. Luego vino una nueva ley, que es la LOE, que es el modelo de la LOCSE con algunas mejoras. Después vino la LOMCE, pero la LOMCE, el ministro Íñigo Méndez de Vigo la paralizó. Paralizó el punto más importante de la LOMCE, que eran las evaluaciones al final de la ESO, que tenían dos modalidades. Como las paralizó, no se cambió el sistema. El sistema, si miráis el redactado de la LOMCE, lo único prácticamente, aparte de algunos detalles, que cambia del modelo de la LOE es las evaluaciones finales. Y eso no se hizo. Y ahora ha venido la LOMLOE, que se basa en la LOE, la cual se basa en la LOCSE. Es decir, que llevamos pues 31 años con el mismo modelo educativo, un modelo educativo que no funciona, sobre todo en la ESO. Bachillerato más o menos funciona, la primaria más o menos funciona, pero la parte fundamental, la de en medio, es un auténtico fracaso, ¿no? Entonces, hombre, después de 31 años, tal vez podríamos poner en entredicho ese modelo educativo de fracaso. Segundo, el país realmente revolucionario en las pruebas PISA, más que Polonia, es Portugal. Portugal pegó una mejora increíble en las 2015, en las PISA de 2015. Creció desde mucho más abajo que España, que estaba, a mucho más arriba. Entonces, si tú te miras, es porque el ministro Nuno Crato lo que hace es establecer esas evaluaciones que os decía antes. Al final de la secundaria en Portugal, dice el ministro, se van a hacer esas pruebas se hacen, no como aquí en España, y la mejora es espectacular. El modelo a seguir, porque además económicamente, socialmente es muy parecido, es Portugal. Hemos de hacer lo que está haciendo Portugal para mejorar. Y tercero, y último, es muy peligroso que una ley diga cómo tenemos que enseñar. Porque hay muchas maneras de enseñar. Yolanda hablaba de, bueno, vamos a poner el acento en la comprensión lectora. Otro profesor puede decir, yo lo voy a hacer de otra manera. Hay que dar libertad al profesorado. Hay que dar libertad. Oye, si hay una escuela que pega una mejora increíble, hay que decir, oye, ¿cómo lo hacéis? Y para tener esa situación, hay que dejar que las escuelas lo hagan lo mejor que puedan. Y después, con el tiempo, que tengan la humildad de copiar lo que están haciendo las que van mejor. Por lo que sea, pues mira, han acertado ellas, ¿no? Entonces, el modelo que yo propongo se basa en máxima libertad a los centros para trabajar, para enseñar como ellos piensen y control del Estado al final de las etapas.
Se hace un control al final de las etapas y se dice, mire, esta comunidad autónoma es la que más mejoras ha tenido. Y dentro de esa comunidad autónoma, estos centros. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen, que lo diga, porque a lo mejor ellos nos pueden enseñar cómo hacerlo. Y dejar de concretar tanto las leyes, hay que hacer tantas horas de esto, hay que hacer tantas horas. No, oiga, mire, hagan lo que ustedes consideren y después pasaremos cuentas de cómo están aprovechando esos fondos públicos que les damos a ustedes para que hagan las cosas. Vamos a controlar. El Estado en realidad lo que tiene que hacer es garantizar que los centros funcionan bien. Y A ver, hay que dar libertad. Antonio, perdona, a ver, es que si no he entendido, creo que esto que acabas de decir último es casi más revolucionario que lo que digo yo. Y mira que lo que digo yo, ya teniendo en cuenta que yo soy, y aviso que soy constructivista social de naturaleza y pertenezco a los grupos de constructivismo social, digo porque cuando dices esta palabra la gente ya le entra urticaria, pues yo ya lo digo de entrada, siempre lo he dicho. Cuando he ido a dar un curso siempre he dicho, soy constructivista social, el que se quiera levantar ya lo sabe. Claro, ya directamente avisas. Pero claro, vamos a ver, si no he entendido mal, has dicho dar libertad a los centros educativos para que puedan planificar sus propias currículums, por decirlo así, su propia manera de enseñar. Esto para mí tiene dos problemas. Bueno, muchos. El primero, y para mí es el mayor de todos y que ya he criticado siempre en todas las leyes, y es que yo siempre he criticado la autonomía de los centros docentes, esa famosa que está saliendo en todos los sitios de autonomía. Y la he criticado porque si un centro docente quiere tener autonomía para aplicar los contenidos y la educación que considere necesaria, yo, como madre, quiero tener la autonomía entonces de poder llevar a mi hijo al colegio que yo quiera y que no me lo tengan que inscribir en el colegio que me toca por zona. Claro, porque entonces, claro, esto también es... Claro, aquí siempre estamos hablando de unas autonomías, pero no nos olvidemos que detrás de, por desgracia, no todos los niños, porque no todos los niños tienen unas familias detrás comprometidas, pero sí que afortunadamente de la gran mayoría de nuestros niños hay unas familias que tienen el mismo derecho a saber. Esto por un lado. Después, yo me imagino esa sala de profesores con ese claustro, esos jefes de departamento y todo eso que ya conocemos, bueno, gritando como energúmenos, porque claro, si tú decides que vamos vamos a que todos a fomentar, yo qué sé, pues la lectura en voz alta o la lectura de textos científicos, es decir, todo lo que tenga lectura. Imagínate, te puede venir el de griego, que ahora no sé si están aún, me es igual, y te va a decir a mí me estás quitando horas, a mí no sé qué, porque claro, porque si no yo pierdo jefe de departamento y todas esas cosas que sabemos que ocurren en los centros educativos, porque es así. Porque vamos, si analizamos el sistema educativo tendremos que levantar las alfombras. Y las alfombras significa decir, señores, sepan ustedes que se están aprobando niños a bachillerato y se lo están pasando niños a bachillerato, que en realidad no tendrían que pasar a bachillerato, simplemente porque hay profesores que quieren seguir dando clases en bachillerato y si se cierra y no hay bachilleratos, tienen que marchar a ese centro educativo. Porque es así. Se están pasando niños de un sitio para otro simplemente porque ya han repetido un año porque no venían y claro, al siguiente tienen que pasar por imperativo legal, eso que se dice por imperativo legal. Y yo he estado en juntas de evaluación y he tenido que decir, mira, ese apruébalo porque toca las palmas y al otro, pues yo qué sé, puede quedar porque llega un momento que decir cómo está. Porque claro, ya esto ya es una farsa muy acabada. Entonces, lo digo por no quedarnos solamente en el apartado que se ve de profesorado, ¿no? Luego sin entrar a evaluar al profesorado, porque aquí solamente estamos hablando de evaluar al alumnado. Coño, pero es que como nos pongamos a evaluar al profesorado, a mí esto de que me digan, es que cada profesor tiene que tener su libertad de cátedra. Ojo, hablemos. Hablemos de este tema. ¿Y por qué digo hablemos de este tema? Porque un médico no puede decir es que yo quiero operar a mí, imaginaros un paciente, un cirujano, es que mira, es que yo en realidad a mí me ha funcionado siempre muy bien las operaciones hechas de apendicitis con cortes, que no sé cómo se dice, bueno, me entendéis todos, ¿no, Gala? ¿No?
Y el otro por lamparoscopia. Pero es que como, no, pues mire, yo opero así y usted, no, yo no, usted no opera así. Vamos a ver, si está demostrado que el 95% de alumnos, de pacientes le va bien la lamparoscopia, usted lo va a hacer por lamparoscopia. Y me importa un pimiento, por decirlo así, si a usted le va muy bien. Es decir, busquemos a aquellos que sean los mejores. Porque yo estoy convencida que a muchos de esos profesores, de esos claustros de profesores, tú los coges y les dices, mire, escúcheme una cosa, como lo han hecho ustedes tan maravillosamente bien, ya han tenido estos resultados tan fantásticos, que ojalá de esto. Ahora, ¿sabe qué? Que el año que viene, imaginaros, por ejemplo, hablo de Barcelona, es que no, yo conozco Barcelona, conozco Madrid, pero bueno, yo qué sé. Yo digo de Barcelona, ¿vale? Que es lo que... Y tú dices, pues mire, en vez de estar ustedes en el barrio de Sarriá, ¿vale? Ahora los vamos a llevar a Santa Coloma. Todos enteros, todo el profesorado, todo ese conjunto, porque se supone que si el sistema es tan bueno, pues también igual es igual de bueno con los alumnos de Santa Coloma. Sería la calle Serrano y no sé, decirme un barrio muy problemático de Madrid, para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo que estoy diciendo. ¿Tendríamos en cuenta solamente lo que está ocurriendo dentro de la escuela o también tenemos que tener en cuenta el material con el que estamos trabajando? Esto es muy importante. Lo cual no quiere decir que no haya que evaluar y realmente mirar, O sea, para mí no es contradictorio, una cosa con otra. Claro que tenemos que evaluar, porque la única manera de saber lo que ocurre de verdad es haciendo unas. Pero tenemos que saber con qué fin estamos evaluando, qué objetivo tenemos al evaluar, qué es lo que queremos. ¿Queremos evaluar sin más? Evaluar la función del profesorado, evaluar la función de los padres, evaluar muchas cosas. Por eso creo que puede ser un ciclo muy interesante, porque si nos ponemos a levantar alfombras, pues vamos a levantar muchas alfombras. Porque ojalá todo se solucionase diciendo, pues hacemos una evaluación externa y ya está. Ya está, todo solucionado. Ojalá. Yo, desde luego, no creo que solamente haciendo eso se solucionase, lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo, Y después, lo de la libertad de cátedra, a mí personalmente, que vivo en una comunidad que es Cataluña, donde a veces ha habido mucho adoctrinamiento, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando oigo lo de la libertad de cátedra es que me entra así como una especie de repelús y tú dices, hombre, a ver, ¿de libertad de cátedra respecto a qué? A mí, personalmente. Te digo bueno, pues por dejar ahí cosas así puestas. Antonio, si quieres algo más, si no, porque bueno, son las 8, ya cierro y como os enlazaré para el próximo, para la próxima, que será muy interesante, ya lo sepas, que nos la dará la próxima nos la dará un catedrático de, bueno, si no, es de sociología, ¿no, Aurora? Me parece. O sea que de sociología, porque a lo grande, o sea, será una cosa a lo grande. Dime, Antonio. Te contesto todo lo rápido que pueda. A libertad de centros, de elección de centros. Los padres han de poder elegir el centro que les parezca, no los 5 o 6 que le ponen en el barrio. Esto es absurdo. En otras comunidades autónomas el distrito es único. Tú puedes llevar a tus hijos al centro que te parezca, aunque esté a media hora o 1 hora de tu casa, si lo prefieres. Esto es muy bueno para los centros porque estimula la competencia de hacerlo mejor. Segundo, las pruebas externas han de ser de todas las materias, no pueden haber Marías. En esa prueba externa final de eso ha de haber matemáticas, lengua castellana, en nuestro caso lengua catalana también, ciencias naturales, música, educación física, de todo. Bueno, podría haber, a lo mejor se podría decir, bueno, pues van a haber 2 o 3 Marías, pues bueno, pero de casi todas las materias, y esto hace que pueda haber libertad de currículum dentro del centro. Porque claro, el centro no puede decir, oye, pues vamos a hacer todo en inglés, o todo, pues mira, te van a suspender en esta otra materia. No, si tú haces una prueba de cada una de las materias, o sea, el claustro es dirigible, se puede llegar a acuerdos porque han de saber de todas las materias. Después, esas pruebas es la mejor evaluación que hay de un profesor. Porque un profesor no es el currículum, las carreras que tenga, los idiomas que habla, no, es decir, a ese profesor le dejas un alumno y al cabo de 2 años ha aprendido todo esto. Y esto se puede calcular comparando los resultados de ese centro al cabo de 2 o 3 años. Entonces, como ese profesor no se actualice, y si, por ejemplo, en las pruebas externas aparece una prueba que se hace falta el ordenador y todos sus alumnos fracasan, dice, oye, este profesor
no está utilizando las nuevas tecnologías. Es decir, gracias a las pruebas externas se puede mantener al profesorado actualizado, porque dice, bueno, si esto se lo van a preguntar a mis alumnos, yo no puedo pasar, ¿eh? Tengo que estar al día. Y por último, no, ya os lo he dicho, es decir, que además, mirando las notas del alumnado, esas notas deberían salir publicadas. No digo que haya un ranking de todos los centros, desde el 1 al 2500, sino es suficiente hacer cuartiles. Es decir, este centro está en el nivel A, en el nivel B, en el nivel C, y eso ya es suficiente para que los padres digan, hombre, pues si tengo 2, pues me voy a la que enseñan mejor, ¿no? Y ya se espabilarán los del B, ¿no? Y esa es la mejor evaluación del profesorado. Está en un centro en que el centro va progresando, ¿eh? Y va muy bien también porque si se detecta un centro que va para atrás o que está muy mal, la Consejería de Educación puede decir, oye, vamos a este centro a ayudarle porque las cosas no van bien, algo tienen que cambiar. Y a un centro que va muy, muy bien, pues se puede decir, oiga, explíquenos cómo lo hacen ustedes, que van tan bien, ¿no? Porque por el contexto socioeconómico, pues oye, hay otros centros que no les va tan bien, ¿no? Bueno, es las respuestas. Bueno, sí, que es esto. Bueno, yo me voy a mirar lo de Portugal. Ahora ya me has puesto 2 países a mirar. Aparte de Polonia, ya me tengo que mirar Polonia. Mirámoslo que las 2 van por P. Polonia y Portugal. ¿Vale? Me lo miraré a ver qué es lo que han hecho nuestros queridos hermanos portugueses. O sea, que me lo miraré. Y bueno, para acabar, lo que es que sepáis que, bueno, ya os diremos con tiempo. Pilar, un segundito, Pilar. Dime, Yolanda. Tiene pedida la palabra bromera. No, ya está. No, hombre, que ha pedido la palabra. Que no, que solamente... No, Pilar, perdonad, que solamente era para deciros que disculparais el que no he podido entrar antes y bueno, que como que ya me iré conectando. Simplemente era eso, Yolanda, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y querer aprender y aportar y todo. Porque en esto nos va, como he dicho antes, en la educación nos va todo. Nos va todo. Nos va todo, más de lo que nos creemos. Nos va desde seres sociales hasta económicos, porque la potencia, esto los israelitas lo tienen muy claro. Y casi todo el presupuesto lo dedican a educación y a sanidad, porque como le decían los antiguos griegos, mentes sanas en cuerpos sanos. Y con esto pues lo tienen la mayoría de las sociedades. Otra cosa es que no puedan gustar después más o menos lo que hacen. Esto ya sería otro debate, con otro café y si puede ser hasta con limonchelo y todo incluido. Podría ser. Entonces, bueno, yo si me permitís, pues voy a acabar con una persona que creo que además es que dejó creo que fue en 1996, sí, en 1996, que establecieron en la Comisión Europea un documento que se puede mirar, que es Jacques Delors, no sé si lo conocéis, con su famoso La educación bien vale un tesoro. Yo me lo miro continuamente, me lo vuelvo a leer y releer, entre otras cosas porque cada vez que ellos, las personas que crearon este libro, pues establecieron como prioridad que era importante para lo que era la educación del siglo XXI. Estamos hablando que había 4 aprendizajes, ya llegará el momento que hablemos si son aprendizajes, si son competencias, si son habilidades, si son capacidades, porque claro, esto ya hablaremos de todo ello, pero que había 4 aprendizajes que han dado muchas veces, creo que, como casi todo, confusiones porque, sobre todo para las personas que quieren, pues a veces, denigrar no sería la palabra, minimizar esto, ¿no? Vamos a decirlo así. Ellos consideraban, los que hicieron este documento, consideraban que había 4 aprendizajes básicos que se tenían que hacer, que era uno, el aprender, son los famosos el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Entonces, solamente, supongo que del aprender a vivir juntos, pues imagino que todo el mundo estará de acuerdo, yo, vaya, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí, porque estaríamos metidos cada uno en nuestra
¿no? Ya directamente estaríamos en plan anacoritas cada uno, en nuestra soledad y punto. El aprender a ser, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en aprender a ser y estar, en eso estamos. En aprender a hacer, pues también creo que estamos, todos los que estamos aquí creo que estamos en ese proceso, ¿vale? Y después quería detenerme en el aprender a conocer. Y en el aprender a conocer me quería detener porque el aprender a conocer significa que para aprender a conocer tienes que tener una serie de competencias, habilidades, capacidades, instrumentos, lo que tú quieras. Y entre ellos, lo digo porque es que lo dice así de claro, porque es que hoy me lo he vuelto a leer otra vez todo el documento este de Jacques Delors. Entre ellos, lo digo para los que están diciendo que es que hoy en día la memoria se ha olvidado, y no es verdad, no es para nada. Jacques Delors y todos los que vieron este documento decían que desarrollar las capacidades de memoria, memorísticas y de aprendizaje era importantísima, cosa que es de cajón desastre. Si no tienes memoria no puedes aprender. Pero es que esto lo puedes ver cualquier persona que tenga un enfermo con Alzheimer o con cualquier proceso degenerativo cognitivo, que es así. O sea, que me digan a ver en qué escuela se enseña sin que tengan que aprender y ni memorizar nada. Porque es que es todo un proceso de memorística. O sea, que lo digo sobre todo para todos los que están diciendo que es que no se memoriza. Claro que se memoriza. Y mucho se memoriza. Otra cosa es qué es lo que queremos que se memorice, pero que la memoria se está poniendo en funcionamiento es continua, hasta cuando hablamos, hasta cuando buscar una palabra concreta. Es que es, pues esto, porque a mí me pone muy nerviosa cada vez que leo, es que la memoria no se le da el trabajo. ¿Cómo que no se le da? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa, que estamos ahora todos enfermos cognitivos o qué? O sea, que no, para esto nada. Entonces, como sí que creo que la educación bien vale un tesoro y porque, bueno, pues porque muchos de los que estamos aquí somos padres, con lo cual hemos sido educadores, hemos sido hijos, con lo cual nos están educando, somos personas comprometidas en el mundo, por eso participamos en estas conferencias, porque siempre queremos aprender y saber, ¿no? Es aquello de yo, ¿no? Preguntar, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros éramos los que estábamos en las clases siempre así. Yo al menos me recuerdo siempre así, en este gesto para preguntar. Y que ojalá no siempre queramos estar así, ¿no? Preguntando. Pues me quedo con esto, con muchísimas gracias y con la creencia de que la educación bien vale un tesoro, como decía Jacques Delors. Aurora, cuando tú quieras, pues puedes cerrar si estás. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias a todos por su participación y espero que con esta sesión inaugural en la que hemos declarado abierto el ciclo de educación podamos seguir construyendo aprendizaje, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente. No olvidéis que nos llamamos estudiantes del mundo y no es por casualidad, sino que es elegido. Y que sigamos viéndonos a lo largo de este curso académico y, si es posible, mucho más tiempo. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima, que os informaremos conveniente y adecuadamente. Bueno, buena semana a todos. Buena Un abrazo. semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego.